Ser Podcast. La lluvia que ha golpeado los paraguas de los turistas en plena Semana Santa es de las que hacen época. Crónica 24/7. La última semana de marzo ha llovido 3 veces más de lo habitual en estas fechas. El nivel de los embalses ha subido de golpe más en unos días que en año y medio. Está claro que hacía años que no llovía tanto. Sin embargo, no ha sido suficiente. Todavía no hay que bajar la guardia, porque todavía las cuencas del Duero, Guadiana, Guadalquivir, sur de Andalucía, Ebro y buena parte de Cataluña Eva Aguado. continúan en esta situación de sequía de larga duración. Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, como dice el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, continúan castigadas por la sequía. Llevan más de 3 años. En algunos casos han tenido que volver a recurrir a los camiones cisterna. Bueno, nuestro día a día es básicamente ir una vez a la semana por lo menos a por agua a un camión cisterna, o bien hay gente que la compra. Han cerrado el grifo para el consumo doméstico y han cerrado el grifo para los negocios. Para mi negocio supone pérdida y mucho molesta. Se ha limitado al máximo el uso del agua porque es un bien escaso y puede llegar a serlo todavía más por culpa del calentamiento global. Episodio 120. Es un problema muy grande al que no es ajena la ciencia, y en Crónica 24/7 te contamos precisamente eso. ¿Qué puede hacer la ciencia contra la sequía? Todos nos hemos acostumbrado a que puedes hacer un pozo, porque hay agua en el subsuelo. Y vemos pasar el agua por encima de nosotros y decir, no, eso no se toca. El físico de nubes, José Luis Sánchez, nos propone eso, que miremos al cielo, en lugar de mirar solo al suelo en busca de agua. Hombre, pues a lo mejor hay que ver qué pasa allá arriba. Porque a lo mejor exprimir las nubes nos puede ayudar a que llueva más. Porque a lo mejor también es una cantidad que en ciertas condiciones, pues tú también podrías hacer lo posible para mejorar la capacidad que tienen las nubes, que insisto, son profundísimamente ineficientes para producir agua que pudiera llegar al suelo y que pudiera ser luego aprovechable. Contra la sequía, ordeñar nubes. El cambio climático no es algo del futuro. Por Adrián del Pozo. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han pactado hoy llevar agua en barcos a Barcelona. Nuevas medidas del Govern catalán para frenar la sequía. Hay un cambio con respecto a las restricciones a agricultores y ganaderos. Nuestro país termina una semana en la que ha sido difícil creer que estemos a punto de terminar un mes de enero. Andalucía limita el consumo de agua a 160 litros al día por habitante, más de una treintena de municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar, entre ellos Málaga capital, por la sequía. Es nuestro presente. España va camino de convertirse, según los expertos, en un país casi desértico, con temporadas de sequía muy prolongadas. Quizá por eso cada vez miramos más al cielo. El presidente de la Junta de Andalucía incluso le pidió al mismísimo cielo, a través del Papa, que lloviera. Invitarlo a Andalucía a que venga a nuestra tierra, le va a explicar cuál es la realidad que la Iglesia Católica tiene en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, la gran devoción que hay y el número de fieles que tenemos, de esa solicitud de que interceda ante quien sea oportuno para que nos vaya mejor a todos, claro que sí. Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Al margen del poder divino, al margen de si la petición de Juanma Moreno funcionó o no, la ciencia lleva muchos años intentando que caiga un chaparrón. Sí, que llueva más veces, que llueva con más fuerza y que llueva cuando más se necesita. Y los resultados son buenos, son esperanzadores, pero en este momento todavía estamos a años luz de poder decir que llueva a voluntad. Pues no es posible. José Luis Sánchez es físico de nubes. Ahora mismo el mejor método para aumentar la lluvia es lo que se llama siembra de nubes. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos que entender que una nube está llena de gotas microscópicas de agua. Que las gotas van creciendo porque colisionan unas con otras. Si hacemos una actuación que generemos más colisiones, podemos, por tanto, incrementar la precipitación. De alguna forma, lo que se llama, podría ser ordeñar la nube. Lo explica Juan Esteban Palenzuela, portavoz de la EMET. Generar más colisiones entre las nubes es como agitar un naranjo para que las frutas se golpeen entre sí y caigan al suelo. Pero, ¿cómo se agita, cómo se ordeña una nube? Podemos utilizar, por ejemplo, partículas microscópicas de sal para incrementar el tamaño de algunas gotitas de nube que favorezcan esas colisiones, porque la sal tiene tendencia a atraer el vapor de agua, condensar y, por tanto, formar una gotita de nube más grande. Y lo mismo pasa con el yoduro de plata, ¿no? Todo lo que genere un incremento en las colisiones, pues nos va a favorecer que se produzca lluvia en un tiempo más corto.
corto. Suena algo avanzado, casi futurista, suena siglo XXI, pero no. Se está llevando a cabo un proyecto internacional de meteorología conocido por Proyecto PIP de lluvia artificial. Esto es un reportaje de 1980. La eficacia de la siembra de nubes con yoduro de plata se descubrió en la década de los 50 y prácticamente desde entonces ya se vio su enorme utilidad. En California lo llevan haciendo desde hace casi 50 años e incluso el estado de California lo ha declarado como obligatorio. Es decir, si la empresa deja de hacerlo, alguien tiene que retomarlo porque dependen enormemente de ese pequeño incremento. Entonces, ¿con esta técnica se consigue que llueva cuando quiera el hombre? No exactamente. Si no hay nube, no hay nada que hacer. Si el cielo está azul, olvídalo. Si la nube no tiene suficiente espesor como para que pueda ella misma llover, nada que hacer. Las condiciones entonces son claras. Tiene que haber una nube y esa nube tiene que soltar agua por sí misma. Pero entonces, si va a llover igualmente, ¿qué sentido tiene gastar dinero en esto? Si una nube va a dar algo de precipitación, que dé un poquito más. Si van a caer 5 litros por metro cuadrado, que caigan 6. No es mucho, pero claro, en situaciones donde el agua es un recurso muy escaso, ese 20% más, pues puede ser una ayudilla. Un poco más, hacer que llueva un poco más. Y ahí puede estar la solución o parte a la sequía. Pues en algunos países lo que aprovechan es el invierno para que nieve un poquito más o que llueva un poquito más. Cuando tú tienes sequía ya quiere decir que no hay nubes. Entonces ya, mal vas. Pero cuando tienes agua, que es cuando todo el mundo se olvida, ya yo hago suficiente. Bueno, tú embalsa, tú haz como las hormigas, ¿no? Vete guardando para cuando luego no haya tanta, puedas utilizarlo. Ya sabemos cómo funciona, cuándo utilizarlo, pero claro, hay dos inconvenientes. El primero, ¿el yoduro de plata contamina? Absolutamente nada de nada. Que la concentración luego en el agua es de partes por billón, que son muchos ceros, es decir, nada. El segundo, si mi vecino vacía la nube en Madrid, ¿no me quedaré yo en Valencia sin agua? El agua que tiene una nube es muchísima y apenas suele precipitar un 3, un 4, un 5, un 8% de lo que tiene. Por tanto, queda agua a punta pala. Pues ni contamina ni le robas el agua a tu vecino. Pero ya hemos visto que esto no es una solución milagrosa, así que científicos de todo el mundo siguen tratando de averiguar cómo conseguir que llueva donde no lo hace. Y hay en marcha dos proyectos muy interesantes relacionados, uno con un avión de motor, los dos con una boina, ¿de qué par de pollo? Son pa' mi hijo, que es cirujano del pueblo, son. y el otro con muchos globos. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. No es infantil ni es ciencia ficción. ¿Se han fijado cuando se acercan a Madrid, a Barcelona o a otra gran ciudad en eso que llamamos boina de contaminación? Una capa marrón que tapa la ciudad. Es como una tapadera, que es una capa que impide el movimiento vertical hacia arriba de las nubes. Entonces las hace demasiado estrechitas, vamos a decirlo así, y las gotas no tienen espacio o volumen, en este caso, para poder crecer. Y es esa tapadera la que está detrás, por ejemplo, de la sequía en el sur de España. Los científicos están intentando ahora simple y llanamente romper esa capa. Ahí es donde entran en funcionamiento el motor de un avión y también los globos. Poner un reactor de avión, ponerlo en el suelo y dirigirlo hacia arriba. Y eso lo que hace es romper esa capa de inversión. Muchísimos globos que lo que hicieran fuera romper esa capa. Son un poco grandes, van con helio y lo que hacen es intentar hacer como pequeños agujeritos en esa capa de inversión para que luego el aire consiga romper y que entonces vayas generando por lo menos la capacidad de generar nubes, de crear nubes. Un globo, dos globos, tres globos. La Tierra es el globo donde vivo yo. Estas propuestas pueden sonar raras, pueden sonar inverosímiles, pero tienen base científica, no como esta propuesta de un empresario Emirati que se hizo viral. Muchos icebergs del tamaño de Bahrein se van a romper, flotarán en el océano y luego se derretirán. Y aquí está el diamante en bruto. En la Antártida está el 97% del agua dulce de la Tierra. De media, un iceberg podría ser suficiente para abastecer de agua a 1 millón de personas durante 5 años. Traer un iceberg sería como almacenar este hielo en tanques flotantes. Su idea básicamente es llevar icebergs desde la Antártida y plantarlos en medio del Golfo Pérsico. ¿Es esto posible? Respuesta corta, no. Respuesta larga, tampoco. En el supuesto de que pudiéramos encontrar un sistema de transporte que fuera razonable y que fuera capaz de mover todo ese iceberg, el coste de la operación ya no es precisamente barato. Bueno, bien, ya he llegado con el iceberg, ¿y ahora qué hago con él?
porque está metido en el mar. Lo tengo que sacar de allí de alguna manera. El sistema sería muy poco eficiente. ¿Cuál sería la eficiencia de ese sistema? Muy pequeño. El hielo de los polos no va a solucionar la sequía, aunque ya está llenando bolsillos. Nuestro hielo, el que queremos llevar al resto del mundo, es uno de los mejores y más puros hielos naturales, hecho por la naturaleza, no por el hombre. Es hielo producido naturalmente por los fiordos de Groenlandia. Así se anuncia la empresa Arctic Ice, que se está haciendo de oro llevando hielo a Emiratos Árabes, sí, pero para usarlo en los cubatas de los bares y discotecas de lujo de Dubái, que han encontrado en los mojitos y roncolas con hielos de los polos un auténtico filón. Conclusión, para acabar con la sequía, ciencia, pero no magia. Soluciones milagrosas no hay. Es decir, esto llegar con una varita mágica y decir, voy a acabar con la sequía. Bueno, quien diga que va a acabar con la sequía, de entrada, no está diciendo la verdad. Otra cosa es que digas, mira, voy a aprovechar los días donde llueve un poco para ver si llueve un poco más. Y tengo muy pocos días, a lo mejor 5, 6, 7, está bien. Para llenar un poquito de agua nuestros embalses, ni vírgenes ni jeques. Ciencia, ciencia y ciencia. Crónica 24/7. Cada vez menos jóvenes se sacan el carnet de conducir. Son los últimos datos. En poco más de 13 años, el número de menores de 25 años al volante ha caído un 30%. ¿Por qué? Hay muchas razones. Falta tiempo, sobran ganas de contaminar menos, pero sobre todo... Se está convirtiendo, y más como está la situación, más en un lujo que en algo normal como era antes. No hay dinero. Al final, yo justo lo estuve comentando con un amigo mío el otro día, que me dijo que sacándolo a la primera te dejas aproximadamente 1.000 euros. Sacándolo todo a la primera. En Crónica 24/7 hablamos con los que no conducen y hablamos con las autoescuelas de esta nueva realidad. Es que no me gusta conducir, no se me da bien. Los jóvenes ya no conducen. Por María Hernández. Más de 27 millones de personas conducen en España. 27 millones de personas de todas las edades que han seguido el procedimiento habitual, matricularse en una autoescuela, aprobar un examen teórico y otro práctico, y que finalmente han obtenido la licencia para poder manejar un coche. La cifra, que en un país de 48 millones de habitantes puede parecer elevada, cambia cuando echamos la vista atrás. Si en el año 2007 se sacaron el carnet en España 471.000 jóvenes entre los 18 y los 24 años, en 2020 el número se redujo a las 272.000 personas. Es decir, 200.000 jóvenes menos se presentaron al examen según datos de la DGT. ¿Qué ha cambiado en un país en solo 13 años para que la población, especialmente los jóvenes, no quieran sacarse el carnet de coche? Patricia es madrileña y estudió en la Universidad Complutense. Actualmente... Yo ahora tengo 24 para 25. Soy graduada en física y actualmente estoy opositando y trabajando como profesora. Cuando mencionamos el carnet de conducir... No lo tengo. Lo he pensado, muchas veces lo he pensado, pero es como que nunca he llegado a dar el paso, sobre todo porque digo, tengo cosas más importantes a las que dedicarme o me va a hacer perder el tiempo. Pero es que justo ahora en mi situación, porque mi trabajo está a 1 hora y media en metro. Entonces, claro, en coche el mismo trayecto se hace en 10 minutos. Lo necesita, en su caso, por motivos laborales, pero no lo tiene. Y Patricia no es la única. Cada vez hay menos jóvenes que priorizan sacarse el carnet de coche cuando cumplen 18 años, cuando cumplen la mayoría de edad. Algo que sí era más habitual hace décadas. ¿Pero qué hay detrás de este dato? Pues yo diría que el primer motivo ha sido el tiempo. El tiempo, porque al final, al haber estudiado una carrera como física, es una carrera que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y tampoco... me daba miedo como dedicarle el tiempo a otra cosa que no fuese a la carrera. Para Patricia, el miedo a perder el tiempo, a no poder aprobar sus asignaturas por estar en una autoescuela es el primer motivo, pero no es el único. Lo segundo, obviamente, es el tema económico, porque es algo que es muy caro. Yo soy una persona que me pongo muy nerviosa y sé que a lo mejor con el teórico no tendría problema, pero con el práctico sí, porque entraría en bloqueo. Entonces sé que eso significa repetirlo varias veces, repetir varias clases y claro, tampoco... O sea, yo ahora sí que tengo ingresos, pero durante la carrera no tenía y tampoco me sentía bien pidiéndole
ese dinero a mis padres cuando ya me estaban pagando ellos los estudios. El dinero, el gasto que conlleva sacarse el carné de coche en España a la primera, en el primer intento, está entre los 700 y los 1.000 euros. Es un gasto que incluye la matrícula a la autoescuela, el libro, las clases prácticas y sobre todo es una cifra que aumenta porque no todo el mundo consigue aprobar este trámite la primera vez que se presenta. La mayor parte de las autoescuelas son caras, lo dicen los jóvenes, y eso es un impedimento. Claro, está todo con unos precios muy altos, todo ha subido y también pues obviamente sé que pagar a los profesores, a los coches y tal, etcétera, pero es verdad que yo creo que si no lo ves como una necesidad, tampoco vas a hacer ese esfuerzo ni de tiempo ni económico, a no ser que te encante, que te... Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier. María, encantada. Javier lleva más de 20 años trabajando en la autoescuela Lara. Con él entramos en uno de los espacios en los que más tiempo pasa diario. El coche. Javier trabaja en varias áreas de la autoescuela, pero la mayor parte de su tiempo lo dedica a ser profesor de clases prácticas. Las 2 manos en el volante, Sara. ¿Habría que poner el intermitente aquí? No, primero echa marcha atrás y ya cuando vayamos a salir, sí. Comprueba que no venga nadie. Como Patricia, desde su autoescuela, Javier también ha detectado ese cambio de realidad, ese cambio de paradigma. Puede haber una modificación de en torno a un 20-25% de gente que no lo ven como una primera necesidad y que se lo plantean después de acabar la carrera, después de hacer, si tienen que hacer algún tipo de máster, es decir, lo ven como algo para obtener cuando acaban todos sus estudios. Es un cambio que también afecta a estas autoescuelas que cada vez más observan cómo el pico de trabajo ya no es en verano. Antes era muy normal una gran subida de alumnos en los meses de junio y septiembre, que era cuando acabas la carrera y antes de empezar, ¿vale? Ahora quizás existe cierto pico hacia arriba en septiembre y octubre. Finales de junio y julio ya no, ¿por qué? Porque muchos aprovechan para irse de vacaciones, festivales, Erasmus, etcétera, etcétera. Entonces hace que la gente no se centralice tanto en el mes de julio. Un mes en el que, lo dice el propio Javier, los jóvenes ya no dedican su tiempo a estudiar y sacarse el carnet, sino que lo dedican al ocio, a la fiesta o a los viajes. El motivo principal, según el profesor, es esa intención de terminar primero la carrera, pero también hay otro, el transporte público. Si yo puedo ir a los sitios de otra forma y además más económico, a la derecha. Y más económico, pues ¿para qué me voy a sacar el carnet de conducir? Porque después de tener carnet de conducir, me tengo que meter en un coche. Claro. ¿Vale? Y un coche conlleva una serie de gastos. Seguro, mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera. España cuenta con 9 ciudades con red de metro y todas las ciudades de España tienen líneas de autobuses. Transporte que no solo está, sino que además se usa. Más de 429 millones de personas utilizaron el transporte público en España solo en diciembre de 2023, un 12% más que en el mismo mes de 2022. Es una realidad, un motivo con el que también coincide Patricia. Coincide que la mayoría de mis amigos que no tienen el carnet o viven en Madrid capital, como es mi caso, o son personas que vivían en otro sitio de España y se han ido a Madrid a estudiar. Y ella no es la única. Ahora mismo el coche yo lo considero como un capricho, porque el transporte público más o menos cubre todas mis necesidades. Luis tiene 20 años, es estudiante y no tiene el carnet de conducir porque en su caso el transporte público y las posibilidades que le ofrece son suficientes. Yo aparte soy familia numerosa, entonces el bono mensual cuesta, no llega a 7 euros. Entonces a mí me beneficia mucho, sobre todo porque voy todos los días a la uni, voy en bus, tardo 15 minutos, es verdad que el bus muchas veces... Como a muchos otros jóvenes en España, a Patricia se le presenta ahora un dilema. Ella no se sacó el carnet de conducir con 18 años por priorizar sus estudios universitarios y ahora ve cómo cuando los ha terminado lo necesita para su etapa laboral. Lo necesita por, como dice ella, la distancia, pero también porque en muchas empresas ya es obligatorio tenerlo si quiere ser contratado. Sí que me ha pasado en casi todas las entrevistas que me han preguntado si tengo el carnet de conducir y siempre he dicho que no. Creo que a lo mejor si es un lugar de trabajo, pues eso, poco accesible y hay dos personas con por ejemplo, con exactamente el mismo currículum, los mismos méritos y todo, a lo mejor sí que cogen a la persona que tenga el carnet por el hecho de que se pueden asegurar más de que no vaya a fallar. Patricia asegura varias veces que ahora mismo su vida cambiaría con el carnet, tendría mejor calidad de vida, pero aún así no es posible. La realidad que se vive en España, que viven especialmente los jóvenes de nuestro país, le impide dar ese paso adelante. Nuestra prioridad va a ser estudiar. También acabamos muy tarde de estudiar, porque claro, con 24 años, pues por ejemplo, sigo estudiando, tengo edad de trabajar.
claro, tampoco quiero estar solamente estudiando y tener que depender de mis padres, por lo que también estoy trabajando a la vez. Hacemos una carrera, luego hacemos un máster y tal, pues también por miedo a no conseguir un puesto laboral o a no conseguir un puesto laboral digno, al final, porque hay muchos puestos laborales que tienen sueldos muy bajos y ahora mismo en una ciudad como Madrid o como Barcelona es imposible vivir con 1.200 euros al mes. Es sobrevivir o vivir. Un problema que no puede sonar tan grave viene de un problema muy grave. La red de transporte público, la falta de tiempo por estudiar, pero también trabajar, la falta de dinero, son distintos factores que se identifican con un país y que al mismo tiempo explican otra realidad más pequeña, la de por qué conducir ya no es una prioridad entre los jóvenes de España. Crónica 24/7. Donald Trump, cada vez más millonario. Sí, Donald Trump cada vez más millonario, mucho más. El expresidente de Estados Unidos, que augura, por ejemplo, un baño de sangre si no vuelve a ganar las próximas elecciones de noviembre, es mucho más rico y no ha tenido que hacer mucho más que ser el mismo. Tenía problemas de liquidez, entre otras cosas, para pagar cuentas pendientes con la justicia, ante la que todavía tiene que responder por más de 90 causas. Y como tenía problemas de liquidez, ha sacado a bolsa una compañía que no tiene nada detrás, solo su red social, Truth Social, la que creó cuando le echaron de todas las demás hace 3 años después del asalto al Capitolio. Y con solo sacar a bolsa una compañía sin activos ha multiplicado por mucho su multimillonaria fortuna. En Crónica 24/7 te contamos el secreto del éxito de la marca Trump. Trump vende humo. Trump necesita dinero y ha encontrado cientos de millones en la bolsa americana. Por Javier Ruiz. Ha sacado a cotizar Truth Social, una compañía que cotiza bajo las siglas DJT, Donald J. Trump. Y que en 3 días ha pasado de no valer nada a valer casi 12.000 millones de dólares. And it's an astonishing windfall for Donald Trump. Shares are soaring. This is pretty extraordinary. Shares in Truth Social started trading Tuesday. Para desplomarse inmediatamente después, porque hay una burbuja Trump. ¿Qué es DJT? Es la red social que Trump lanzó cuando decía que Twitter le discriminaba. Put out something, a good one, that people like, right? I said, what's going on? No, it never did that before. It goes up, and then they take it down, then it goes up. I'd never had that. En términos empresariales es la nada. Ha perdido 53 millones de dólares en un año. Apenas factura 4 millones. Y sobre todo, tiene un problema porque su cara visible es un hombre que asusta a los anunciantes por hacer cosas como burlarse de un discapacitado. Así que los analistas en bolsa dicen hay una burbuja Trump, es lo que dice Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance. Es que se trata básicamente de fe en un líder, porque podemos comparar, por ejemplo, la valoración de esta red social de Donald Trump con la red social que ha salido recientemente a bolsa o algo muy parecido como es Reddit. Reddit vende tiene unas ventas anuales de 800 millones de dólares y tiene una valoración actualmente en bolsa de 9.000 millones de dólares, mientras que DJT está valorada ya en más de 8.000 millones de dólares y solo factura 5 millones, con lo cual solo se puede entender esta diferencia pues en eso, en base a la fe en el líder. Pero dicen los analistas, es una burbuja que funciona porque le está sirviendo para pagar, de financiar la campaña de Donald Trump y en cierto modo y sobre todo probablemente cubrir sus cuantiosos gastos jurídicos. Trump no solo está vendiendo su compañía en bolsa, ha sacado también a la venta zapatillas doradas, $399 en una edición limitada de 1.000 unidades. Esos son $399.000.
That's the real deal. Y no está haciendo solo las delicias de los analistas, también de los humoristas que dicen: Finally, a sneaker that won't make me feel bad when I accidentally step in shit. Que son las primeras zapatillas con las que no te duele pisar un excremento. What are your thoughts on this shoe? Trump está también vendiendo colonias, se llama Victory 47 y se presenta como con olor a pinos bajo el ámbar. It smells of a crisp opening of citrus blends underpinned by a rich base of leather and amber. Los late nights están diciendo que la última vez que Trump estuvo bajo ámbar tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad. Amber had to sign an NDA. Los programas americanos han hecho incluso falsa publicidad para anunciar el producto de Trump. Confident, sexy, guilty of fraud. Introducing Victory 47, the new fragrance from Donald Trump that's definitely not a desperate cash grab. You want to smell like this, and now you can. Grab her by the nostrils. Trump está vendiendo Biblias, 60 euros el ejemplar, la Biblia Trump. Send Donald Trump money. He really needs this. Mortgage your condo. Y analistas como Next Step Finance dicen: lo peor de todo es que le está funcionando. Hay una burbuja. Realmente es muy difícil que compitiendo con Meta, compitiendo con X, pues va a ser muy difícil que pueda llegar a, digamos, tener unas ventas ni mínimamente aproximadas. Por lo cual yo creo que detrás de esto, insisto, hay básicamente una forma de apoyar. Al final, la gravedad se impone. Su compañía se disparó, se ha hundido, pero todo ese camino le ha servido a Donald Trump para recaudar, hacer caja y hacer campaña. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Cuando tú tienes sequía ya quiere decir que no hay nubes, entonces ya mal vas. Pero cuando tienes agua, que es cuando todo el mundo se olvida, bueno, tú embalsa, tú haz como las hormigas. Información, miradas. Si yo puedo ir a los sitios de otra forma y además más económico, ¿para qué me voy a sacar carne de conducir? Porque después de tener carne de conducir me tengo que meter en un coche y un coche conlleva una serie de gastos, seguro, mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Financiar la campaña de Donald Trump y, en cierto modo, y sobre todo probablemente cubrir sus cuantiosos gastos jurídicos. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.